Bien, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Buenos días a todas, a todos. Yo soy María Clara Díaz, directora de proyecto de MIDE. Para los que ya nos conocéis de actividades previas, bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Un placer poder retomar el contacto. Y para los que nos estáis conociendo por primera vez, MIDE viene de la sigla Madrid Innovation Driven Ecosystem. Nosotros somos una asociación empresarial sin ánimo de lucro que trabajamos para apoyar la dinamización y potencializando también el ecosistema de innovación y emprendimiento de base tecnológica de la Comunidad de Madrid. Somos también una entidad de enlace de la Comunidad de Madrid, así que tenemos esta vocación de apoyar a diferentes agentes del ecosistema, ¿vale? Tanto en el ámbito de la conexión, en el ámbito de la información, en el ámbito de conexión también con otros ecosistemas fuera de Europa. No quiero quitar más tiempo. Una de nuestras líneas es difundir realmente información que nos parezca relevante y de interés para vosotros. Y tenemos hoy a nuestro partner I+F, que es también uno de nuestros socios en MIDE, en la calidad de uno de socios fundadores, que son expertos en este tema, nos ayudan también a MIDE, somos también, además de socios, somos clientes porque confiamos muchísimo en el trabajo que realizan y hoy nos van a contar sobre esta nueva oportunidad de ayudas de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Para apoyo a proyectos de I+D en pymes innovadoras. Entonces, estaremos con Íñigo y también con Juan Carlos de la Fundación Madrid Más D, que estará por ahí en línea, tanto para presentar las informaciones clave de la convocatoria, ofrecer una serie de tips para cómo presentar una propuesta con mucho más posibilidades de ser exitosa, de ser seleccionada. Y la idea es que sea una sesión muy dinámica, ¿vale? Entonces yo, que estoy dando esta intro, ahora callo, paso la palabra para Íñigo para que pueda hacer la presentación y estaremos haciendo seguimiento por el chat de vuestras preguntas, ¿vale? Por el tema del tiempo, vamos a empezar con preguntas por escrito que al final de la presentación de Íñigo voy leyendo, ¿vale? Si vemos que vamos muy bien de tiempo, después abrimos micro, levantáis la mano y abrimos cámara. Pero vamos a empezar por si acaso, como somos muchos y muchas, ya somos 97, 98 ahora en línea, entonces es una manera más práctica, ¿vale? De realizarlo. Entonces intentaremos ser súper puntuales con el cierre. Pero si tenéis más preguntas y Íñigo y Juan Carlos tienen un poquito más de tiempo, si hace falta quedamos un poquito más. Y la idea es hacerlo así. Entonces, primero la presentación y enseguida preguntas. Preguntas que van surgiendo durante la presentación, pues por el chat y las iremos planteando por orden en que las vamos recibiendo. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna cuestión? Pues arrancamos. Íñigo Larraza, estamos contigo. Cuéntanos todo lo que podemos saber de esta nueva oportunidad. Muchas gracias. Hola Clara, buenos días, ¿qué tal? Oye, lo primero, darte las gracias a ti y a Mide por otra vez esta oportunidad que siempre nos dais para difundir las ayudas, bueno, para la innovación, ¿no? Especialmente para pymes, por un lado, y por otro lado también gracias a las personas de la Comunidad de Madrid que están ahí con nosotros, que eso es genial que estén, que nos van a ayudar a responder dudas y nada, os voy a poner una presentación. Yo no voy a hacer una presentación larga porque además todo lo que os voy a enseñar está en la convocatoria y en las bases, con lo cual es información que podéis ver. Entonces, la idea, como decía Clara, es contaros un poco la ayuda para que luego podamos hacer una sesión más dinámica y enfocarla a vuestros proyectos y a vuestras dudas. Voy a compartir la pantalla. Eh, entiendo que ya lo veis, ¿vale? Bueno, Aún no está en modo presentación, eso sí. no está en modo presentación. Vale, ahora sí. ¿Lo veis bien, Clara? Todo perfecto, gracias. Fenomenal. Pues nada, lo primero, voy a presentar a I+F. Somos una firma de consultoría de innovación con más de 25 años de experiencia. Estamos obviamente en Madrid, somos alrededor de 40 profesionales y nuestra actividad principal es conseguir financiación
para los proyectos de I+D de de nuestros clientes, tanto en forma de subvenciones y préstamos como de deducciones fiscales y bonificaciones en las cuotas de la seguridad social de los trabajadores. Hoy de lo que vamos a hablar es de la nueva ayuda que ha convocado la Comunidad de Madrid para fomentar el crecimiento de pymes innovadoras de base tecnológica. Estas ayudas, bueno, estos proyectos más bien tienen que estar alineados con las áreas prioritarias de la estrategia RIS3 que luego os enseñaré. Tiene esta ayuda un presupuesto de 12 millones de euros, lo cual, bueno, es una cifra muy, muy alta para lo que, digamos, son las ayudas de este perfil, tanto a nivel nacional como regional, ¿vale? Una de las principales características, estas pymes tienen que tener entre 5 y 15 años de antigüedad, ¿vale? En el momento bueno, de las solicitudes, y esta antigüedad se computa como desde la fecha de alta en el IAE, ¿vale? No es desde la constitución en el registro, sino la fecha de alta de las actividades económicas, ¿vale? Esto es importante. Y las empresas tienen que tener un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid. Los proyectos que se van a financiar pues son proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o de estudios de viabilidad técnica. Son proyectos de hasta 24 meses con un presupuesto mínimo de 200.000 euros. Las empresas pueden optar hasta una subvención máxima de 250.000 euros. Es importante remarcar que la ayuda es en forma de subvención, ¿vale? Esta ayuda no tiene un tramo de préstamo, ¿vale? Es todo subvención a fondo perdido. Entonces, dependiendo del perfil de proyecto y del perfil de empresa, la intensidad de la ayuda va a variar, ¿vale? Desde, llegando hasta un 70% de intensidad de ayuda en proyectos de investigación en empresas pequeñas. Importante, esta convocatoria nos va a permitir aumentar esta intensidad de ayuda en cuando se den ciertas condiciones, ¿vale? Que es que se produzca una colaboración efectiva entre la empresa beneficiaria y centros de investigación o alguna otra empresa, ¿vale? Esto, si queréis, luego lo comentamos en detalle, porque sabemos que es un punto que genera dudas, ¿vale? ¿Qué más? Otro requisito fundamental en esta convocatoria es que al menos el 10% de la ayuda que se conceda se tiene que destinar a subcontratar centros de I+D de la Comunidad de Madrid. Estos centros de I+D son INDEA, universidades, fundaciones, centros de CSIC, etcétera, ¿vale? De la Comunidad de Madrid. Entonces, esto sí que lo quiero destacar porque también es muy importante. Es un requisito obligado presentar para estas subcontrataciones cuando la contratación sea de más de 15.000 euros, ¿vale? Hay que presentar en el momento de la solicitud 3 ofertas o facturas pro forma. Cuando sea de menos de 15.000, una. ¿Vale? Y cuando supere 60.000 euros o más del 20% de la subvención, también hay que presentar un contrato, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si no encontramos suficientes proveedores para, por ejemplo, en el caso de que tengamos un presupuesto de 20.000 euros, ¿qué pasa si no encontramos 3 proveedores porque el servicio que nosotros necesitamos pues no lo proveen, es muy exclusivo o no lo proveen más de un proveedor en la Comunidad de Madrid? Se puede presentar una memoria explicativa que justifique pues, la exclusividad, ¿vale? Esto es importante también. Volviendo al tema de la colaboración efectiva, que nos va a permitir aumentar la intensidad de ayuda hasta un 80%. Puede darse entre empresas o entre empresas, entre la empresa y uno o varios organismos de investigación. En el caso de las empresas, ninguna puede correr con más del 70% de los gastos subvencionables, y en el caso de los organismos de investigación, estos al menos tienen que correr con un 10% de los costes subvencionables y tener el derecho a publicar los resultados de su propia investigación, ¿vale? ¿Qué gastos nos permite financiar esta ayuda? Los habituales en este tipo de proyectos, que son el personal,
la amortización de instrumental y material. Obviamente, los contratos de investigación y desarrollo, ¿no? Hemos visto que es una condición obligada subcontratar a centros de investigación. Otros servicios externos, incluyendo la consultoría de gestión, informes, certificaciones, etcétera. Viajes, auditorías económico-financieras y costes indirectos que son hasta un máximo del 15% de los costes de personal. Los pagos de las ayudas, esto es muy interesante, se van a hacer con carácter anual por anticipado. En el caso de que presentásemos un proyecto de 2 anualidades, hemos visto que puede hacerse. El pago, o sea, la tramitación del pago de la segunda anualidad se tiene que hacer dentro de la primera anualidad, ¿vale? Dentro del trimestre anterior a la finalización de la primera anualidad. Lo que os decía, los proyectos tienen que estar alineados con las áreas prioritarias de la Comunidad de Madrid, que son estas 6. Procesos humanos y sociales, comunicaciones y transformación digital y tecnologías avanzadas habilitadoras. Yo creo que la mayoría de los proyectos van a encajar en estas 2 áreas prioritarias que os he comentado. También tenemos transición ecológica, salud global y biotecnología y alimentación. Entonces, ¿qué más? A la hora de presentar las propuestas, además de la documentación administrativa y bueno, de registro, etcétera, que nos pide la convocatoria, es muy importante tener en cuenta que es obligatorio presentar una memoria de máximo 30 páginas que contenga toda esta información, porque es lo que nos van a valorar. Perdón. Como veis ahí, hay 3 criterios de valoración, o 3 bloques, por así decirlo, además del resumen ejecutivo, en los que tenemos que explicar la viabilidad económica y rentabilidad del plan de negocio. Como veis ahí, todas las características de mercado, incluyendo el mercado potencial, riesgos, barreras, competidores. Tenemos que explicar las capacidades de nuestro equipo, digamos, para lograr este éxito en el mercado, resultados esperados, impacto y adecuación de presupuesto a la empresa y niveles de inversión en I+D de la empresa en años anteriores. Con esto podemos tener hasta 45 puntos. Luego, la calidad científica y técnica de los proyectos de innovación. Al final, no olvidemos que estamos presentando un proyecto innovador y por lo tanto se van a valorar los objetivos, el grado de innovación y el reto tecnológico, la necesidad tecnológica del proyecto. Muy importante también todo lo que es la metodología, plan de trabajo, adecuación del presupuesto, cronograma, etcétera, gestión de la propiedad intelectual generada durante el proyecto, adecuación del proyecto a las capacidades de la empresa y los potenciales o proyectos, iniciativas en programas internacionales de I+D que puedan surgir del proyecto, ¿vale? Y por último, un bloque de hasta 10 puntos en el que se va a valorar la cooperación, colaboración con los organismos de investigación y el impacto socioeconómico. Se va a tener en cuenta pues, la inversión privada movilizada, el alineamiento con el Pacto Verde Europeo, la cooperación con organismos de I+D y otros aspectos como si la empresa tiene un plan de igualdad inscrito en el registro o la empresa cuenta en su plantilla con personas con diversidad funcional. Volviendo un poco a las áreas prioritarias, que yo sé que esto la gente lo pregunta, porque bueno, sus proyectos tienen que encajar con una de estas líneas. Entonces, por ejemplo, comunicaciones y transformación digital. Pues aquí muchos proyectos van a entrar en el ámbito de la industria 4.0, digitalización industrial, robotización, automatización, por ejemplo, en TICs para la industria y el ciudadano, realidad virtual y gemelos digitales, equipamiento, microelectrónica, ¿vale? También tecnologías avanzadas habilitadoras. Aquí también van a entrar muchos proyectos relacionados con materiales avanzados, materiales bidimensionales,
nanomateriales, tecnologías industriales y robótica aplicada, por ejemplo, técnicas, equipamiento, instrumentación, etcétera, ¿vale? Yo voy a acabar aquí la presentación, ¿vale? Y por mi parte empezamos el turno de preguntas, ¿vale? Así que nada, voy a dejar de compartir y Clara, te cedo el testigo. Genial, Íñigo. Muchísimas gracias por esta intro ahí que nos da una visión general del programa. Ya tenemos las primeras preguntas por el chat, ¿vale? La primera fue de Salomé Robert de Natac. Mi pregunta principal es, ¿con qué subvenciones no es compatible esta subvención? ¿Tenemos algo en este sentido? Esta no es una ayuda de minimis, ¿vale? Con lo cual no se aplica este criterio y esta ayuda no presenta más incompatibilidades en este sentido, más allá de que tú, básicamente, por así decirlo, no puedes financiar el mismo proyecto, los mismos gastos con dos ayudas distintas, ¿vale? Por lo demás, y luego hay otra cosa. Esta línea de ayuda es la línea de ayuda número 3 de esta convocatoria. A principios de este año surgieron las líneas 1 y 2. La línea 1 era para empresas de hasta un año, la línea 2 de 1 a 5, ¿vale? Y ahora sale la línea de ayudas para empresas de 5 a 15. Entonces, tú lo que no puedes, imagínate una empresa que ha sido beneficiaria de esta ayuda en la línea 2 y que ahora cumple 5 años, por ejemplo, no puede ser beneficiaria, ¿vale? Hay otra incompatibilidad, ¿vale? O sea, entonces, no sé. Un Perfecto. comentario. Íñigo, no sé si se me oye. Sí. Soy Juan Carlos Mascaraque. Genial, Juan Carlos. Justo te iba a presentar ahora mismo. Tuvimos Sí, problemas con la sí, conexión. he tenido problemas en la conexión, he tardado unos minutillos, pero bueno, ya estoy aquí, os he Perfecto, oído. pues estamos con Juan Carlos Mascaraque, que es también jefe de la Unidad Técnica de Emprendimiento Tecnológico de la Fundación Madrid +D y se suma a nosotros para ayudar a aclarar vuestras dudas. Gracias, Juan Carlos. Perdona, soy jefe de la Unidad Técnica de Emprendimiento Tecnológico de la Comunidad de Madrid, de De la la Dirección Comunidad de Madrid. General de Innovación Tecnológica, a su Dirección de Gracias. Innovación Tecnológica. Un comentario, muchas gracias a Íñigo por la presentación que ha hecho, tan interesante, tan bonita, pero un comentario así para empezar. En esta convocatoria de línea 3 no hay límite de edad para las empresas, es decir, pueden presentarse empresas de más de 15 años de actividad en impuesto a actividades económicas. Es una de las diferencias que hay con respecto a convocatorias de años anteriores. Solamente quería decir eso, podéis continuar. Lo que Íñigo ha dicho está muy bien respecto a la compatibilidad con otras ayudas, no son compatibles. Una de las cosas que vamos a pedir en la solicitud es que indique si existe otra ayuda que financie el proyecto para tenerlo en cuenta y ver en qué aspecto podemos compatibilizar la ayuda, pero en principio no son compatibles. Gracias por la información, Juan Carlos. Seguimos con la pregunta de Mario Alfonso de Alteria. Nos trae dos, en realidad. Uno, la colaboración efectiva del 10% tiene que ser con una entidad de la Comunidad de Madrid. Primera pregunta, Íñigo, y te dejo con esta y luego seguimos. O Juan Carlos, ¿quieres contestarnos directamente? De acuerdo. Colaboración, hay que diferenciar dos aspectos. Una cosa es la colaboración, que es lo que pide la orden de ayudas, pide colaboración en un 10% del importe de la ayuda solicitada con un organismo de investigación o desarrollo tecnológico de la Comunidad de Madrid. La colaboración puede ser una subcontratación que va incluida en presupuesto. Si hablamos de colaboración efectiva, no puede haber una subcontratación, no puede estar incluida en el presupuesto y se trata de un proyecto que es decir, lo que hace es complementar al proyecto que nosotros financiamos, no se financiaría a la empresa colaboradora y en ese caso la empresa, en colaboración efectiva, la empresa tiene que colaborar con el 10% del presupuesto de gastos financiables del proyecto. No sé si me ha quedado claro. Es un poquito engorroso, pero nosotros lo que pedimos es un 10% de colaboración de la ayuda, como mínimo 10% de colaboración de la ayuda de
colaboración normal, que puede ser una subcontratación. Sin embargo, en colaboración efectiva no entraría en presupuesto, no se financia a la empresa colaboradora, pero en ese caso se colaboraría como mínimo con un 10% del presupuesto del proyecto. No sé si ha quedado Vale. claro. Sí, solo Y una una cosa segunda más. pregunta. Perdona, claro, un matiz. En este sentido, lo que nos dice la convocatoria es que no tiene por qué ser de la Comunidad de Madrid, sino que al menos una de las pymes se desarrolla en al menos, digamos, 2 Estados miembros o en un Estado miembro y una parte contratante en un acuerdo, ¿vale? Y que ninguna empresa corra por sí sola con más del 70% de los costes. O sea, esta segunda empresa, entiendo que no tiene por qué estar necesariamente en la Comunidad de Madrid. Y puede ser una empresa, ¿correcto? Porque su segunda Sí, pregunta era, ¿la entidad de colaboración efectiva puede ser una empresa o tiene que ser un centro de investigación o universidad? Entiendo que sí, por lo que ya habéis comentado, ¿correcto? eso Sí, es. así es. Pasamos a la siguiente. Salomé Robert de NATAC. Hay un documento donde se puedan ver las bases. Hasta ahora solo he visto la página web de la Comunidad de Madrid, que está bien explicado, pero no encuentro el documento de la convocatoria. Vale. Esto, Sí. si queréis, lo podemos poner en el Podéis chat, compartirlo ya quizás. en el chat. Íñigo, genial. Y os vamos a proponer también que vais a recibir entre esta tarde y mañana por la mañana un enlace con un form muy rápido para conoceros y para que nos contéis qué os ha parecido tanto el evento de hoy cuanto qué contenidos os gustaría encontrar para que podamos ofrecer desde MIDE en eventos siguientes. Y con eso os compartimos también la presentación de Íñigo y el enlace directo, ¿vale? Tenemos una pregunta también de Mar Inglés de OBU. ¿Qué implica una colaboración efectiva, otra vez? ¿Y cómo se demuestra? ¿Vale? Tenemos este aspecto más. El requisito de la subcontratación dedicada a I+D por OPI de la Comunidad de Madrid es lo mismo que la colaboración efectiva. Bueno, soy Juan Carlos. A ver, colaboración efectiva lo que implica es un incremento de la intensidad de la ayuda. Es decir, se puede ampliar el porcentaje que nos ha enseñado Íñigo, que tenemos desde un 50 a un 75% de intensidad de ayuda, dependiendo del tipo de proyecto y del tipo de empresa, puede incrementarse en un 15% más, hasta el máximo del 80% de los gastos financiables en caso de colaboración efectiva. Eh, Insisto, la colaboración efectiva no es una subcontratación en caso de una entidad, un organismo de investigación. Es un proyecto colaborativo independiente que va ligado al proyecto, pero que en donde la empresa que colabora corre con parte de los gastos del proyecto. No sé si queda claro. Vale, una pregunta también de Beatriz que habíamos saltado. Si somos empresa en crisis en 2022, pero lo hemos dejado de ser en 2023, ¿nos podemos presentar? Nosotros vamos a consultar si es empresa en crisis con los últimos datos que hay presentados en el registro mercantil. Me parece que los datos de este año, de 2023, todavía no están disponibles, así es que el resultado de la consulta va a decir que la empresa sigue en crisis. Gracias, Juan Carlos. Tenemos también una pregunta de David. ¿Se puede acompañar de un ENISA? ¿Se puede hacer sin colaboración, solo contratando? Sí, o sea, ENISA, o sea, vamos a ver. ENISA es un préstamo, no una subvención, y ENISA, o sea, digamos, es una fuente de financiación para las empresas con la que pueden cofinanciar otros proyectos. O sea, aquí no hay, si la pregunta es sobre las incompatibilidades, no hay realmente, ¿vale? Eh, la segunda pregunta, perdona, Clara. Si se puede hacer sin colaboración, solo contratando. Se puede hacer solo contratando a una entidad de investigación de la Comunidad de Madrid, con al menos un 10% de la subvención recibida. Sí, Vale. Y luego teníamos una pregunta de Mila Castelló que nos pregunta, ¿los proveedores solo pueden ser de la Comunidad de Madrid? Esto creo que has aclarado anteriormente, pero si quieres reforzarlo. sí, sí. Esta subcontratación de al menos el 10% tiene que ser con entidades de I+D de la Comunidad de Madrid. Vale. Pero, perdona, sin embargo, el proyecto puede
La compra de materiales, de equipos y el resto de sus contrataciones puede ser con cualquier entidad, con cualquier empresa de España y de parte del extranjero. Es decir, que no es necesario que sean todos de la Comunidad de Madrid. Un mínimo de un 10% de colaboración, que puede ser subcontratación con un organismo de la Comunidad de Madrid, pero el resto del proyecto no es necesario. Ujú. Genial. Estamos hablando de un mínimo de 10%, pero no de exclusividad de proveedores de la región. Luego tenemos una pregunta más de Belén Carboneras de Captoplastic. ¿La empresa debe tener más de 5 años a fecha de presentación? Tal y como yo lo entiendo, es a fecha del inicio del plazo de las solicitudes, que fue el día 13. Que me Así es, corrija Juan Carlos si me equivoco. sí. Vale, eso es. Sí es. 5 años de alta en el impuesto de actividades económicas a fecha de inicio de plazo de presentación de solicitudes. Vale. Y teníamos una pregunta anterior de Julia Bermejo. Entonces, ¿es obligatoria la colaboración de un organismo de investigación en el proyecto? Venga, aclaramos el formato. ¿Tiene que ser de investigación? Es obligatorio la colaboración, puede ser a través de subcontratación, de un 10% del presupuesto de la ayuda solicitada, obligatorio el 10% con un organismo de investigación eh, perdona, De difusión, ¿no? sí, organismo de investigación, innovación tecnológica, organismo de transmisión, perdona, me he quedado un poquito bloqueado. No, pero sí, el mínimo obligatorio el 10%. Genial. ¿Cómo clasificamos? Es una pregunta de Nila Castelló, otra vez. ¿Cómo clasificamos el tipo de proyecto para justificar la intensidad de ayuda solicitada? Esto, tal y como yo lo entiendo, se hace en la descripción de las actividades que tú vas a llevar a cabo en el proyecto. Como habéis visto, hay uno de los bloques en el que hay que explicar digamos, la metodología, paquetes de trabajo, actividades que se van a llevar a cabo. Es aquí donde se verá la naturaleza de las actividades. Perdona, sí, en las bases reguladoras vienen detallados los tipos de proyectos subvencionados, en donde se pueden ver en qué se puede organizar el proyecto de una empresa, en qué se puede clasificar el proyecto de una empresa. De todas formas, en caso de duda, se puede solicitar el importe de subvención mayor que nosotros. Si hay, por ejemplo, proyectos que son combinados, en donde hay diferentes categorías de proyecto, nosotros vamos a consultar a los evaluadores externos, que sean ellos los que determinen si se trata de un proyecto de investigación o de innovación, o el tipo de proyecto que tiene diferente intensidad de ayuda. En principio, en la memoria se tiene que describir el proyecto, y en la solicitud de ayuda la empresa tiene que decidir qué tipo de proyecto es el que ellos presentan y qué tipo de intensidad de ayuda es la que solicitan. Nosotros lo vamos a revisar. Genial. Un matiz más sobre el tiempo de creación, si es desde en fin, si es del periodo de antes de iniciar el proyecto o no, con Santiago de la Nava Santos. Si la antigüedad a la empresa no son 5 años, pero sí se cumplirán en el periodo de 24-2025, ¿se puede acceder a la ayuda o no? No, no es necesario cumplir los requisitos a fecha de inicio de plazo de presentación de ayudas. Genial. ¿Tiene que ser centros de investigación nacionales? Pues esto creo que se ha aclarado anteriormente con el tema de los 10%, pero que aparte de esto pueden ser también centros de fuera, como nos ha comentado Juan Carlos, ¿correcto? Sí, así es. Así Genial. es. Pues pasamos a la siguiente pregunta, que es de Laura. ¿Se requiere el sello de PYME innovadora? No es necesario tener sello de pyme innovadora. Nosotros vamos a exigir, para cumplir, para demostrar que es una pyme innovadora, en bases reguladoras viene que va a servir un informe de un auditor diciendo que es empresa ya, innovadora. Va a servir el informe de un experto externo que nos diga que es empresa innovadora. Con eso es suficiente. No exigimos que sea sello de empresa innovadora.
No. Sí, por matizar esto, esta documentación se pide como se hace un requerimiento, ¿vale? Posterior a la evaluación, y generalmente las empresas optan por esta segunda modalidad, que es solicitar a un experto externo a la empresa un informe aclarando que el proyecto que tiene, que tiene previsto hacer la empresa conlleva un riesgo tecnológico, ¿vale? Generalmente las empresas acuden a pues no sé, profesores de universidad con los que tienen colaboraciones que generalmente bueno, pues no ponen pegas a la hora de hacer uno de estos informes, ¿vale? Genial. Tenemos una pregunta más de Mario Alfonso de Alteria. ¿Se pueden adjuntar documentos de soporte en PDF? ¿Se pueden poner enlaces en la memoria principal? No. Eh, La documentación se tiene que aportar vía registro. Está publicada en la página de Madrid Digital un enlace a la solicitud, y junto con esa solicitud, en el momento del registro, se puede adjuntar la documentación necesaria. Un comentario. Tanto la solicitud, el formulario de solicitud relleno, como la memoria, hay que presentarlas en el momento antes de la fecha de fin de plazo, y son documentos que no pueden ser subsanables. Es decir, esa memoria, porque como se trata de concurrencia competitiva, no podemos permitir que uno tenga unos días, unas horas, momentos más que otros a la hora de preparar su memoria. Entonces, con la documentación presentada a fin de plazo de solicitud es con lo que se va a evaluar posteriormente la memoria. Es muy importante que la memoria esté completa en el momento de presentación de solicitud. No admite modificaciones posteriores. eh, pero sí podríamos, por ejemplo, presentar cartas de apoyo de inversores, clientes, etcétera, ¿verdad, Juan Sí, Carlos? así es, Eso igual es. que facturas. Nosotros haremos un requerimiento de la documentación que falte. Ajá. Entonces es posible que se haya perdido en el momento de presentar la solicitud, se haya olvidado adjuntar una factura. Es necesaria, si, por ejemplo, si se subcontrata un 20%, más de un 20% de la ayuda y más de 60.000 euros, es necesaria pedir autorización a la subcontratación. Si no se presenta esa autorización de subcontratación, se pide en el requerimiento. Eso sí, documentación que falte, sí, pero sin embargo la memoria no es subsanable. Se va a evaluar el proyecto con el documento que se haya presentado a fecha de fin de plazo de solicitudes. Y luego, por ejemplo, lo que preguntaba esta persona era enlaces en la memoria. Creo que quizás a lo que se refiere es a enlaces. eh, eh, Pasa en algunos proyectos, esto, ahora que me digan lo contrario, pero suele pasar en algunos proyectos a lo mejor que hay enlaces a imágenes o algún vídeo en YouTube para, pues no sé, cuando son tecnologías gráficas, etcétera. No tan, o sea, no es que puedas poner un enlace a un repositorio con documentación, ¿vale? Pero sí puedes, por ejemplo, ilustrar tu propuesta, ¿vale? Con un enlace a una demo, etcétera. Creo que se refiere a esto. Esto yo entiendo que no hay ningún problema. No obstante, también tener en cuenta que los evaluadores eh, bueno, es mejor que toda la información se encuentre en la memoria de 30 páginas y no tengan que estar navegando por Internet. Eso es un consejo que yo doy, ¿vale? Esa documentación que se pueda aportar enlaces en la memoria, lo más probable es que no se consulte. Entonces, lo que es necesario es que esa información adicional no sea sustancial para Eso es. evaluar un proyecto. Es posible que no se consulte, seguramente no se va a consultar. Más que nada es porque si limitamos un máximo de 30 páginas la memoria, se está metiendo un enlace que va a suponer considerar 4 o 5 páginas más. Estamos falseando lo que es uno de los criterios que tenemos en la memoria. Entonces, mejor los enlaces, si es posible, no. Que la documentación esté en la memoria, porque lo que se va a evaluar va a ser la memoria. Vale, gracias por las respuestas. Tenemos también una pregunta de Santiago de Alter 5. ¿Consideras que la automatización del proceso de financiación de proyectos de energías renovables es aplicable? En el caso de que sea viable, ¿cobras algún retainer o es todo a éxito? Gracias. Íñigo. Eh,
En cuanto a la primera pregunta, o sea, ¿puedes por favor, Clara, otra vez exactamente qué preguntaba en cuanto Sí. al perfil del ¿Consideras proyecto? que la automatización en el proceso de financiación de proyectos de energías renovables es aplicable? O sea, no entiendo muy bien. O sea, yo ¿Y crees que no podría sé. llegar a ser una propuesta? O sea, no lo sé. O sea, los proyectos nosotros, o sea, los tenemos que entender bien antes de hacer un diagnóstico, ¿vale? O sea, tenemos que entender bien bastantes cosas. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, yo vamos, queda a vuestra disposición para hablar de estos temas, pero no creo que en No este foro, pongamos como ¿vale? foco en el evento ahora mismo. Eso es. Perfecto. Pues pasamos tu contacto al final, si te parece, y hacemos esta conexión o a través del correo, ¿vale? ¿Qué plazos de presentación hay para la ayuda y dónde podemos ver las bases de la convocatoria? Creo que has compartido también aquí por el chat. Sí, he compartido por el chat bases y convocatoria y el plazo de finalización es el 4 de diciembre. Genial. Mateo León, del Centro Tecnológico Funditec. ¿Qué porcentaje es el mínimo que debe aportar una tercera pyme para que haya colaboración efectiva? ¿Y sobre qué monto se aplica? Presupuesto total, subvención solicitada, etcétera. Colaboración, Eh, sí, perdona, perdona. Juan Carlos. No, adelante, por favor. Colaboración efectiva entre pymes, mínimo que una empresa puede desarrollar es, bueno, el máximo es 70%, con lo que si hay varias pymes, estamos hablando de una tercera pyme, necesitaría entonces que entre las dos pymes haya un 30%, si es así lo que entiendo. Y no sé, el porcentaje de colaboración efectiva es el 10% de los gastos subvencionables del total del proyecto. Genial. ¿El proyecto exige un certificado DNSH? No. No. Vale. Inés Agrario, hola, ¿es ventanilla abierta o hay unos plazos específicos para presentar los proyectos? Como ha comentado Íñigo, tenemos hasta el 4 de diciembre, ¿vale, Inés? Anaja, buenos días. Para justificar empresa innovadora, ¿es necesario un auditor externo en el caso de acreditar los costes de I+D? No es necesario, esto también lo hemos comentado, es una de las dos opciones. La otra es un informe hecho por un experto externo a la empresa, un experto independiente. ¿Vale? Que esto, pues las empresas lo suelen elegir porque no tiene ningún coste. Vale. Mateo León nos había preguntado si el mínimo obligatorio del 10% con entidades de investigación de la CAN es sobre presupuesto total o cuantía solicitada. Esto creo que hemos sanado con la anterior, ¿correcto? Es de los costes subvencionables, Vale. no de la ayuda, ¿vale? Y Anaja complementaba su pregunta, que es justo la anterior, y para el caso de presentar una evaluación de un experto, ¿tendría que ser con fecha de ahora esta evaluación? No, porque no es necesaria, ¿verdad? Nos habéis comentado. Eso es. Esto se requiere en una siguiente fase. Genial. Nila Castelló, no he entendido la diferencia entre colaboración efectiva y el mínimo de colaboración. Ambas son un 10%, ambas son por subcontratación y ambas son en la CAM. Bueno, eh, la colaboración es mínimo del 10% del importe máximo de la ayuda y puede ser una contratación, una subcontratación. Sin embargo, cuando hablamos de colaboración efectiva, la colaboración efectiva no entra en el presupuesto del proyecto, es fuera de presupuesto del proyecto y sería por un importe del 10% del total de los gastos del proyecto, gastos subvencionables del proyecto. Genial, gracias Juan Carlos. Y teníamos una de Wissal Salem, entonces el centro tecnológico tiene que estar en la comunidad. Creo que aquí también ya hemos aclarado con el tema de los 10% y que con esto cubierto pueden estar en otra región, ¿verdad? Salomé Robert de Natac nos trae otra pregunta. No me queda claro lo que ninguna empresa puede asumir más del 70% de gasto. ¿El proyecto debe ser colaborativo obligatoriamente? ¿O se puede presentar una solicitud de un proyecto de una empresa en solitario?
se puede presentar una solicitud de una empresa en solitario en donde subcontrata únicamente un 10% a una entidad de investigación de aquí de la Comunidad de Madrid. Con al Genial. menos un 10% de la ayuda financiera concedida, ¿vale? Como mínimo. Eso es, al menos. Sobre la posibilidad de colaboración internacional, tenemos una pregunta de Arantxa Martínez. Parte del extranjero, y ahí nos pone entre paréntesis, para el resto del proyecto, ¿es todo el mundo o solo Unión Europea? ¿Hay algún listado de países con los que no se permita trabajar, por ejemplo? No, no hay listado, es con cualquier organismo de todo el mundo. Gracias, Juan Carlos. Blanca nos trae otra pregunta. Nuestra empresa compró otra en el año 2018 y empezamos nuestra actividad desde entonces. Tenemos el documento de alta en IAE con fecha del 30 de enero de 2018 de la empresa inicial comprada que tiene diferente razón social a la que tenemos actualmente. ¿Podríamos participar? Ese es un caso más particular. Nosotros lo que vamos a consultar es el alta de actividad económica del NIF, del CIF del solicitante. O sea que si se ha mantenido el CIF desde el principio, desde enero de 2018, pues en la consulta que hagamos de alta de actividades económicas sí que dirá que ha mantenido los 5 años, que se superan los 5 años de antigüedad, pero sin embargo, si ha habido un cambio de CIF, un cambio de denominación, un cambio de empresa, pues el alta nos va a decir de ese CIF que es el que se presenta en la solicitud. Genial. Entonces trabajamos con la empresa nueva, por decir algo, la que se ha creado recientemente tras la incorporación. Así Mateo es. León de Centro Tecnológico Funditec. Una pregunta más. ¿Qué ocurría si, habiendo aplicado un mínimo del 10% en entidades de investigación de la Comunidad de Madrid sobre la subvención solicitada y esta finalmente baja al ser evaluada? Y ahí nos pone ejemplos, costes que finalmente no son elegibles. Y en consecuencia, el porcentaje de la entidad investigadora baja por debajo del 10%. En estos casos mandaríamos requerimiento para notificar la incidencia y entonces o bien nos complementan ese porcentaje hasta conseguir el 10% de la ayuda que nosotros vamos a conceder o bien, este caso no suele, lo que suele pasar en más ocasiones es que haya, estudiando el proyecto, una disminución de los gastos que se consideran subvencionables que pueden ser inferior. Entonces, la mayoría de las veces lo que pasará será lo contrario, es decir, que se supere el porcentaje del 10% porque la intensidad de la ayuda es menor. Pero no sé, en caso de que haya incidencias, todas estas incidencias se notificarán en requerimiento y se verá la posibilidad de que se pueda subsanar. Excelente. Y tenemos una pregunta también de Eva Moriano. ¿Hay algún modelo de memoria? Sí, Así hay es. de memoria y de Excel para hacer el presupuesto, que os lo pongo en el chat. Ambos dos, ¿vale? Genial, gracias Íñigo. Y Chaso Parola de Alcyon Photonics. La duración de los proyectos es de 24 meses. ¿Se contemplan posibles prórrogas y de cuántos meses en ese caso? Muchas gracias. Sí, y se permite prórrogas igual que en convocatorias anteriores, es decir, se pueden permitir prórrogas de hasta 6 meses, creo recordar, y luego hay prórrogas en la presentación de la justificación de la documentación justificativa, pues la mitad del plazo de la presentación, es decir, mes y medio después de finalización de la justificación. Gracias, Juan Carlos. Tenemos una pregunta de Ricardo de Gen IoT sobre etapas de madurez. ¿El proyecto tiene que estar en algún estado embrionario, con producto, servicio en venta, etcétera? El proyecto no tiene que estar iniciado. El proyecto se tiene que iniciar una vez que notifiquemos la concesión de la ayuda y que la empresa nos tiene que indicar en 15 días desde la resolución de concesión en qué fecha se inicia, es decir, tiene que iniciarse posterior a la notificación de la ayuda. No se admiten proyectos que se hayan presentado, que se hayan iniciado anteriormente a la resolución aprobatoria. Sí, pero matizando esto, un proyecto podría estar en un TRL 2 o 3 al inicio del proyecto. Eso es lo que entiendo que nos está
también queriendo preguntar a esta persona. O sea que podría haber, entiendo, por ejemplo, un estudio previo, no es que puedas imputar gastos anteriores al inicio del proyecto, pero sí que la empresa puede haber hecho algo de investigación previa, ¿no? Sí, creo que es esto lo que nos está preguntando también. Tenemos una pregunta más amplia, no específicamente sobre esta convocatoria, pero Juan Carlos y Íñigo os lanzamos por vuestro conocimiento ahí de qué está por venir. ¿Se abrirán nuevas convocatorias para empresas más jóvenes? Nuestra intención es que así sea para el año que viene. No sabemos cuándo, pero en función de la disponibilidad presupuestaria habrá nueva convocatoria. Podrá ser igual que este año, línea 1, línea 2 y luego línea 3 por separado. No lo sabemos. Eso al final es un poco organización de la dirección general, pero la idea es que sí, que haya nuevas convocatorias. Genial, pues seguiremos de cerca preguntando para poder compartir esta información también ahí con las pymes y las startups del ecosistema. Sobre las cartas de apoyo, Íñigo, que habías mencionado, ¿hay un mínimo y o un máximo de cartas de apoyo, por ejemplo? Que yo sepa, no. O sea, digamos, ¿Considerarías que es un una mínimo. cantidad interesante, por ejemplo? Creo que Sí, eso le a puede ver, ayudar más. claro, no hay un mínimo en el sentido de que no se obliga a aportar ninguna carta de apoyo. Hay un máximo, lo mismo, tampoco hay nada al respecto. Si mi consejo, esto ya sería algo más fuera de la convocatoria. Si alguien quiere presentar cartas de apoyo, no es bueno, para esta convocatoria y para cualquiera, no es importante el número, sino la calidad. Es decir, por ejemplo, si tú vas a desarrollar algo, estás haciendo mención a clientes, en fin, quieres demostrar cierta atracción del mercado o interés del mercado para lo que vas a desarrollar, pues se puede presentar alguna carta, ¿no? Que apoye esta atracción del mercado. O de, por ejemplo, de inversores, ¿no? Inversores, también estamos hablando de inversión privada movilizada, pues puede haber interés en el capital privado por el proyecto. No hay un número, o sea, lo importante es la calidad, ¿no? Que se vea también que hay compromiso, ¿vale? O sea, que no son cartas que no dicen nada, ¿vale? Entonces, bueno, mi consejo es ese, calidad por encima de cantidad. Excelente. Vale. Y una pregunta de Inés Sagrario, ¿qué plazo tienen para confirmar si se asigna la ayuda? ¿Se puede empezar el proyecto antes de que se reciba una respuesta? No, el proyecto, No. perdona, el proyecto no se puede iniciar hasta que no se comunique, no se notifique la resolución aprobatoria. Y el plazo en bases viene determinado que son 6 meses para resolver. Lo que pasa es que depende un poco de la situación que tengamos, pues podrá ser algo antes o podrá ser algo después. Muy bien. Y tenemos una pregunta más de Beatriz, que nos había planteado el tema de empresa en crisis 2022-2023, entonces ha complementado su pregunta en base a la respuesta anterior. Con respecto a mi pregunta anterior sobre empresa en crisis en 2022 y no en 2023, la consulta que se va a hacer al registro mercantil se va a hacer cuando se presente la solicitud o cuando se vaya a publicar la resolución provisional. Gracias. La consulta la hacemos al inicio del procedimiento. En el principio de la instrucción es cuando hacemos la consulta y con los datos que tenemos en el momento de ahora, de finalización del plazo. Eso además es una consulta muy inmediata que hacemos poco después de presentarse, de finalizar el plazo de solicitud. Vale, tenemos una pregunta de Emilio Agudo que era sobre el plazo de 15 días tras la publicación de las bases, pero creo que ya hemos aclarado que el plazo de presentación, Emilio, sería el 4 de diciembre, ¿correcto? Íñigo Sí, y Juan correcto, Carlos. correcto. Genial. Pues una Sí, así pregunta es. de Juan Ángel Martín García. ¿Es viable la colaboración con dos universidades que la suma del importe sea igual o superior al 10%, pero ninguna de ellas llegue a este 10%? Sí, así es una de las posibilidades que hay. Genial.
Y tenemos otra pregunta más de Emilio Agudo. Si colaboran varias pymes en el proyecto, ¿deben cumplir todas ellas con los criterios de tener 5 a 15 años de antigüedad y resto de requisitos o únicamente la principal? Solamente la solicitante. Genial. Mario Alfonso de Alteria nos vuelve a plantear una pregunta. ¿La colaboración efectiva se puede demostrar con una carta de esa empresa constatando que va a invertir X presupuesto en el proyecto? Entiendo que esta entidad no se incluye en el presupuesto del proyecto, pero se explica en la memoria. Efectivamente, se explica en la memoria, pero hay que aportar en el convenio de colaboración que existe para colaboración efectiva. Y se tiene que detallar muy bien el presupuesto y la parte de presupuesto que asume la empresa, la entidad colaboradora. Perfecto. Una pregunta de Mario. Si presentamos un proyecto en colaboración efectiva con otra pyme y esta otra pyme podría presentar otro proyecto también por su cuenta. Por otro lado, solo una de las dos debería realizar la solicitud de este proyecto en colaboración, ¿verdad? Si queréis, ¿se ha entendido o os vuelvo a preguntar? No sé, yo creo haberlo entendido. Es decir, colaboración efectiva solo financia a la empresa solicitante. La empresa colaboradora no recibe ningún tipo de ayuda. Bueno, la ayuda que recibe es que gracias a colaboración efectiva, la empresa solicitante obtiene un incremento de la intensidad de la ayuda y entonces si es un organismo de investigación, además es evaluable en los criterios de puntuación para su selección. Entonces, sobre todo es el incremento de la ayuda hace que la financiación sea mayor y el proyecto se pueda desarrollar. Entonces, la empresa se beneficia del resultado de ese proyecto, la empresa colaboradora. No se Vale. puede financiar a la otra empresa colaboradora. Eso creo que era parte de la pregunta también. Si la colaboradora puede, por su parte, presentarse por otro lado, también presentar una candidatura suya en que esté liderando el proceso. Pero para otro proyecto diferente. Sí, para otro proyecto diferente. ¿Es Algo así, posible? sí. ¿Verdad? Genial. Muy bien. Pues seguimos por aquí. ¿Cómo está protegida la propiedad intelectual del proyecto? La propiedad intelectual, el proyecto por la ley de protección de datos. Nosotros tenemos nuestros datos que no son públicos y los tenemos aquí archivados. Muy bien. Emilio Perdona, Agudo. Clara, esto es una cosa que se pregunta mucho. Nunca se publica el contenido del proyecto. Esto nunca jamás se publica en ninguna convocatoria, ¿vale? Se publicará en todo caso el nombre del beneficiario y El título. el título del proyecto y la cantidad de dinero que se le otorga, pero jamás el contenido del proyecto, ¿vale? Vale. Blanca nos vuelve a preguntar, ¿el CIF de nuestra empresa se ha mantenido? Este es el tema de la que creo que se había creado en 2018 y luego fue comprada o hizo una compra. Entonces, el CIF de nuestra empresa se ha mantenido, pero hicimos un cambio de actividad económica el 2019. ¿Podríamos presentarnos igualmente? O sea, si cumple el tiempo. Sí, nosotros vamos a hacer la consulta de cuándo es el inicio de actividad económica. Si salta una incidencia de que no lleva 5 años, vamos a mandar en el requerimiento, lo notificamos, entonces se puede dar el caso en donde como cambio de actividad nos aparezca el último cambio de actividad. Entonces lo que nos tendrán que demostrar es el inicio cuando se ha producido y que ha habido continuidad, que no se ha producido una baja y una alta con un paréntesis en donde no ha habido actividad. Genial, creo que ahora ha quedado claro. Y María nos pregunta, si hay cambios en el presupuesto a lo largo de la ejecución, ¿se puede mover entre partidas y con qué límites? Vienen en bases reguladoras y en convocatoria vienen que se permiten modificaciones y no estoy seguro, pero creo que hasta un 20% del importe del presupuesto. De todas formas, lo mejor es una vez que está aprobado el proyecto, si hay modificaciones con anticipación suficiente que se nos haga la consulta. Muy bien. Y aunque ya hemos comentado plazo máximo, tenemos una pregunta de Diandra. ¿Hay un plazo mínimo de meses que debe durar el proyecto? ¿Puede durar 12 meses? Sí, sí, puede durar 12 meses. El máximo son 24 meses, pero puede durar 12 meses.
Vale, y Anaja quedó con una duda ante la contestación anterior. Perdonad que no me ha quedado claro. Lo de certificado de pyme innovadora, auditor o evaluador externo, ¿hay que presentarlo en la solicitud o después? En la solicitud no hay que presentarlo. Esto se requiere. Muy bien. Julia Bermejo nos pregunta, entonces, ¿una empresa que no subcontrata a un organismo de investigación puede ser beneficiaria de la ayuda? No, en esta convocatoria es obligatorio. Bueno, en este caso, cambio la respuesta. Es decir, sí sería posible, sin subcontratar a a una entidad, un organismo de investigación y de difusión del conocimiento, si lo que se presenta es una colaboración efectiva en donde se demuestra que existe un 10% del importe de la ayuda, de la ayuda solicitada, en colaboración con con la empresa solicitante. Es decir, no es necesario subcontratar si se demuestra que existe colaboración. Muy bien. Y tenemos una última pregunta, otra vez con el tema de los plazos. ¿Cuál es el plazo mínimo del proyecto? Creo recordar que son 12 meses. Un mínimo de 12 y máximo de 24. ¿Sería esto? Pues, Genial. Sí. Pues veo que nos ha llegado una última pregunta, dos más, y vamos cerrando, si os parece bien, porque son 11:01, para que seamos correctos con el tiempo también y con nuestros invitados. Y luego quería hacer también una consulta. Mario, en colaboración efectiva, ¿la empresa colaboradora habrá de justificar sus gastos como la solicitante? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, en colaboración efectiva, la Sí. empresa colaboradora habrá de justificar sus gastos, así como la solicitante. Con colaboración efectiva, vamos a solicitar luego en la justificación que efectivamente se ha habido por parte de la entidad colaboradora, ha hecho la inversión en gasto de la que se ha comprometido. Es decir, lo vamos a pedir, vamos a preguntar. Genial. Y la última pregunta viene de Eduardo Suela de Data Equity. Ese 10% del organismo investigador, ¿qué conceptos puede tener? Instalaciones, personas, equipos. ¿El organismo puede ser público o privado? El organismo puede ser público o privado y el 10% es de colaboración con la entidad, es decir, puede ser subcontratación o puede ser, eh, normalmente va a ser servicios que va a dar la entidad colaboradora de apoyo al proyecto que se está solicitando financiar. Vale, gracias Javier por tu mensaje y Mario Alfonso, vamos con la última, ultimísima que ha llegado enseguida, la colaboración, no la efectiva, para cumplir, tiene que ser de la Comunidad de Madrid. Se exige un 10% de la ayuda solicitada, un 10% de colaboración con organismos de la Comunidad de Madrid. El resto de colaboración de subcontratación pueden ser con cualquier otra entidad. Genial. Pues vamos cerrando porque estamos ahí con son las 11:04, pero antes de irnos solo quisiera hacer, ahí, Íñigo, cuéntanos. ¿y puedo hacer una última pregunta de la colaboración efectiva muy Claro que sí. rápida? La colaboración efectiva entre dos empresas, una es la beneficiaria y otra extranjera, por ejemplo, o da igual, ¿pueden ser dos empresas del mismo grupo empresarial? ¿Pueden estar vinculadas, asociadas? No, no se admiten empresas, al final la colaboración entre organismos de una misma organización, al final no se consideran colaboración, Ok, no se admitiría. vale, gracias. Muy bien. Y para cerrar, os lanzo, aprovechando que estamos aquí con dos expertos en el tema, ya tenemos las bases de la convocatoria, hemos aclarado dudas, hemos preguntado un montón, pero ¿qué consideráis que
serían como aspectos clave, que es lo que deberían dedicar más atención para tener una propuesta que les diferenciara, que fuera una propuesta ganadora, que fuera la que será seleccionada. Juan Carlos, que estaréis ahí con tema de evaluación, y Íñigo, por vuestra experiencia en apoyar empresas en estos procesos. No ¿Qué lo sé. tips finales les podemos dar para ayudar a tener más posibilidades de ser una de las pymes seleccionadas? Yo lo único, no puedo decir, no puedo orientar, porque es que a mí me sorprenden, cada vez hay más iniciativas muy buenas, además me da mucha rabia la limitación presupuestaria, hay una concurrencia competitiva, hay proyectos muy buenos de muchos sectores, de biotecnología, medicina, de ecología, de energías renovables, hay muchísimos proyectos muy buenos. Y lo único, al saber defenderlo, es simplemente leerse la convocatoria, cumplimentar los apartados de la memoria correctamente, entender que la memoria no es subsanable, que toda la documentación, toda la justificación que hay en la memoria tiene que estar a fecha de fin de plazo de solicitud. Ujú. Insistir en que todos los gastos del presupuesto tienen que ser justificados mediante ofertas o facturas, que no valen estimaciones, incluso dietas, viajes y tal, se aportarían, por ejemplo, si es por visitar, por ir a certámenes con congresos, pues congresos anteriores en donde ha habido un gasto equivalente, cosas así, que se justifique todo, porque todo eso nos va a evitar que haya reducciones del presupuesto, requerimientos, retrasos. Sí. Y nada más, sobre todo que se lean la convocatoria. Es bastante importante que se lean la convocatoria. Genial. Y por tu parte, Íñigo, ¿qué nos puedes contar? Vale, por mi parte, vamos a ver. Si os fijáis, como dice Juan Carlos en la convocatoria, ahí al final, o hacia el final, están los criterios de evaluación. Hay 3 criterios que puntúan hasta 7 puntos cada uno. O sea, estamos hablando de que el 21% de la evaluación se va a 3 criterios, que son concretamente claridad en los objetivos tecnológicos, grado de innovación y reto técnico, ¿vale? Y necesidad y singularidad tecnológica del proyecto. Atendiendo a esto, está claro que los proyectos técnicamente tienen que ser buenos y estar trabajados, ¿vale? Y representar un avance frente al estado del arte, ¿vale? Esto, bueno, como dice Juan Carlos, o sea, hay muchos proyectos muy buenos, pero esto hay que trabajarlo y yo creo que es importante poner el foco, es decir, hay que completarlo todo, todos los apartados son importantes, todo, o sea, todo al final se puntúa, pero estos 3 concretamente son los que tienen más peso, objetivamente. Entonces, bueno, pues prestar atención a esto, ¿vale? O sea, no se financian proyectos no trabajados, eh, que no representen, que no tengan un peso tecnológico. Esta sería mi respuesta. Genial. Pues muchísimas gracias por tu respuesta, muchísimas gracias por vuestra asistencia, la participación ahí de todas, de todos. Seguiremos con una serie de eventos en esta línea. Os vamos a compartir entre esta tarde y mañana por la mañana un formulario, ¿vale? De evaluación un poco para que nos contéis qué os ha parecido, si os ha ayudado, si no os ha ayudado. Os invitamos a seguir nuestras actividades, ¿vale? A partir de ahora ya los que aún no estaban en nuestra base de datos ya están. Nos iremos contando de siguientes eventos, siguientes actividades, actividades de networking también que promovemos para startups junto a inversores, a corporaciones. Dar las muchas gracias a nuestros invitados, Íñigo y Juan Carlos, un placer contar con vosotros. Y cualquier duda nos escribís al info@mide.global y nos seguís a través de nuestra web www.mide.global. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Nos vemos. Adiós, muchas gracias.